Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mauricio Saldaña y voy a ser tu profesor de Círculo Hermenéutico en este módulo del SEAM. Durante este tiempo vamos a estar trabajando en el tema que se encuentra contenido en el texto. Permíteme compartir contigo una presentación. Los textos bíblicos tienen un tema. No sé si recuerdes, pero en el módulo anterior hablamos acerca de qué es un texto. Y un texto es uno o más versículos que contienen una idea completa. Eso es un texto, porque vamos a estar usando esta palabra constantemente. Entonces, un texto es uno o más versículos que contienen una idea completa. Muy bien, el texto bíblico, el texto que se haya elegido para estudiar o para predicar, contiene un tema. Nos está hablando de un tema. ¿Cuál es la trascendencia de comprender el tema que está contenido en el texto bíblico? Bien, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que hay un grupo de personas platicando y un joven se acerca y a lo lejos, no estando con el grupo, sino a lo lejos, comienza a escuchar un poquito de la conversación de estas personas, pero resulta que no escucha bien. Y entonces solamente alcanza a pescar algunas palabras de lo que están diciendo estas personas. Y entonces esta persona escucha las palabras pastor, escucha las palabras vimos o la palabra vimos y escucha las palabras con una oveja. Todo esto sucede dentro de una iglesia cristiana, en donde un grupo de hermanas y hermanos están platicando y llega este joven y entonces escucha estas palabras. Escucha la palabra pastor, escucha la palabra vimos y escucha la palabra con una oveja. Y entonces este hermano se empieza a preocupar porque dice, híjole, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Será que están hablando de nuestro pastor? ¿Será que lo vieron con una oveja? Oh, ¿qué estará pasando con su esposa? Tal vez el pastor está en una mala relación con su esposa y no nos hemos dado cuenta. Oh, tal vez hemos vivido engañados durante todo este tiempo y nuestro pastor está haciéndole infiel a su esposa. Oh, sí, yo ya lo había notado. Ellos como que se ve que tenían problemas. Y sí, como que el pastor ya me había dado cuenta que como que le estaba haciendo ojitos a la hermana. Y empezamos a armarnos todo el tema en nuestra cabeza. Con las palabras, con la información que obtuvimos o con la información que construimos a partir de las palabras que escuchamos. Sin embargo, la realidad es que no tenemos todo el tema completo, es decir, en realidad no sabemos de qué están hablando. Y entonces, pues el hermano muy, muy preocupado se acerca para preguntar a alguna de las hermanas de qué estaban hablando, pues más con ánimo de chisme, ¿no? Para saber qué pasaba con el pastor, cuál había sido el problema, para ver si le iban a quitar. Y cuando él se acerca y le platican qué es, oh sorpresa. Resulta que la plática, una de las jóvenes dice, fui al campo con mi prima y vimos a un pastor cuidando a sus ovejas. Fue hermoso ver sus cuidados especiales para con una oveja que se veía lastimada. Una experiencia única. Entonces resulta que lo que este grupo de personas estaba platicando en la iglesia era de un pastor real, de ovejas reales. Y resulta que sí, que esta chica había visto a este pastor de ovejas literalmente cuidando a una oveja que estaba lastimada. ¿Te das cuenta? Yo no sé cuáles fueron las cosas que tú pensaste cuando viste esas palabras separadas, pero seguramente también pudiste haber pensado, híjole, el pastor anda con alguien, híjole, el pastor está siendo infiel, híjole, entonces tal vez las enseñanzas del pastor sean equivocadas. Sin embargo, cuando nosotros conocemos el tema del que se está hablando, solo entonces podremos hacer una interpretación correcta. ¿Te das cuenta? Si no entendemos el tema, si no sabemos de qué se está hablando, podemos hacer una interpretación de las palabras que se dijeron totalmente incorrectas.
Y fíjate que esta ilustración, tal vez un poco simple, pero tiene un fin. Actualmente, muchas veces se hacen interpretaciones incorrectas de los textos porque solamente se toman palabras como de manera aislada, se toman palabras que se encuentran en el texto sin considerar cuál es el tema del que está hablando ese texto. Probablemente uno de los textos que yo conozco que ha sido más mal usado a lo largo del tiempo es el texto que está en Filipenses y que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy seguro que tú has escuchado este texto. Y yo he comentado muchas veces que me ha tocado ver este texto a veces cuando alguien va a hacer ejercicio, ¿no? Y entonces tiene una estampa ahí donde va a hacer ejercicio y agarra ¡fua! Y hace todo su esfuerzo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy cansado, pero voy a seguirlo haciendo. O tal vez alguien que está a punto de iniciar un negocio también dice, híjole, las cosas están bien complicadas, o no tengo todo el dinero, o no sé, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al final, utilizando estas palabras de manera aislada, muchas veces equivocamos la interpretación y por ende hacemos un mal uso del texto. Cuando Pablo en este texto se encuentra encarcelado y en algún momento en los versículos anteriores, él dice, he aprendido a tener todo o a tener abundancia, pero también he aprendido a padecer escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Es en ese contexto de cárcel, de circunstancias adversas que él está pasando, que él entonces puede decir o que él entonces lanza esto y dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todas las adversidades que están viniendo a mi vida, las puedo soportar porque Cristo me da la fortaleza necesaria para soportar. La palabra soportar en el antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento, es una palabra que en algunas ocasiones se traduce de la palabra hipomone. Y esta palabra significa soportar la adversidad por un tiempo prolongado con buen ánimo. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Pablo está diciendo. Es decir, he aprendido he aprendido a estar en buenas condiciones, a vivir bien, a tener abundancia, pero también he aprendido a soportar la adversidad, y está hablando de una adversidad en donde él está metido en una cárcel romana que está bajo el piso, o sea, que está en un subterráneo, en un cuarto subterráneo, que está conectada al drenaje de la ciudad. Es decir, las condiciones en las que él está son bastante malas. Pero dentro de estas circunstancias, él dice, yo he aprendido a soportar con un buen ánimo, porque cuando él escribe esto, él tiene un buen ánimo. Y dice, he aprendido a soportar estas circunstancias con un buen ánimo. Oye, Pablo, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo puedes soportar estas circunstancias con buen ánimo? Mira el lugar en donde estás, mira cómo la estás pasando. Y entonces él responde. Por supuesto, esta pregunta es ficticia, no está en el texto. Pero entonces es cuando él escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, todo lo puedo porque Cristo me da la fuerza necesaria para sobrellevar estas circunstancias difíciles. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros conocemos el tema del que se está hablando en el texto, el entendimiento puede ser radicalmente diferente a lo que muchas veces nosotros pensamos cuando solamente agarramos palabras de manera aislada en el texto.
¿Ok? Entonces, este ejemplo que, insisto, puede ser muy simple, pero espero que te ayude a entender que si no conocemos el tema que está en el texto, es muy probable o es prácticamente seguro que vamos a hacer una interpretación incorrecta o una aplicación del texto incorrecta. Y por eso, pues mucha gente a veces estrella en la pared y dice, ¿qué pasó con Dios? Si aquí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero te equivocaste en lo que estás interpretando del tema. ¿Ok? Entonces, esa es la trascendencia de entender el tema contenido en el texto. En el módulo anterior ya platicamos acerca del significado de las palabras en su idioma original y también nos dimos cuenta del cambio tan radical que puede hacer en un texto el conocer las palabras en el sentido original que fueron dichas, porque entendemos que la Biblia que tenemos en nuestras manos en español es una traducción de ya ni siquiera de un original, pero es una traducción de copias antiguas. Entonces, bueno, pues la persona que las tradujo, pues puso su lenguaje, seguramente Dios lo ayudó e invirtió una gran cantidad de tiempo de su vida prácticamente en hacer esta traducción, pero puso sus propias palabras, las palabras que, de acuerdo a su conocimiento, las palabras que reinaban en ese momento en su época, el lenguaje, ¿no? Sin embargo, entendimos o aprendimos en el módulo anterior que nosotros podemos ir al original, podemos ir a las palabras en su idioma original y entonces podemos comprender con una profundidad diferente el texto. Bueno, pues esa es una parte, pero otra parte que nos ayuda a profundizar en el texto es entender el tema del que nos está hablando el texto. ¿Ok? Entonces, todos los textos nos hablan de un tema, es decir, todos los textos están tratando algo específicamente. Hay una razón por la cual específicamente en ese momento ese texto está hablando. Y eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Ningún tema nos habla de ningún texto nos habla de todo o nos dice todo acerca de un tema. Ajá. Es importante que nosotros sepamos esto. Por ejemplo, si hablamos del pecado, bueno, pues Romanos 5:12, vamos a abrirlo para ir allá. Ok, Romanos 5 y voy a compartir. Eres tú y tú. There you go. Ok. Entonces resulta que nosotros tomamos un texto y nos vamos a Romanos 5:12. Y entonces resulta que aquí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es decir, con el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, entendemos de una forma clara algo. Este texto nos está hablando acerca de la muerte. Digo, perdón, bueno, sí nos habla de la muerte, pero nos está hablando acerca del pecado, ¿verdad? Pero no nos está diciendo absolutamente todo acerca del pecado. Es decir, no nos está diciendo, perdónenme un segundito. Ya. No nos está diciendo absolutamente todo del pecado. No nos habla del pecado de infidelidad, nos está hablando de las consecuencias del pecado, es decir, qué sucedió con el pecado, pero no nos habla, por ejemplo, del origen del pecado. ¿Sí me explico? Es decir, nos habla del pecado, sí, pero no nos dice absolutamente todo acerca del pecado. No nos dice su origen, no nos dice cuándo será su final. Ajá. Nos da una parte específica respecto al tema del pecado. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y, muy importante, que con el pecado entró la muerte. Y entonces así la muerte dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vean cómo, aquí está hablando específicamente de cómo el pecado entró
en la raza humana a través del pecado, de la desobediencia de Adán, ajá, y la consecuencia de ese pecado, que dice aquí el texto que es la muerte. Ajá, con el pecado, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. De tal manera que cuando nosotros decimos, ¿por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite las muertes? ¿Por qué Dios permite la violencia? Déjame decirte que todo eso no es algo que Dios quería que entrara. Eso lo trajo el pecado. Ese es un regalo del pecado, no de Dios. ¿Ok? Entonces, pero notemos cómo este texto nos dice específicamente el pecado entró en la raza humana de esta manera y la consecuencia del pecado es esta. Pero no nos dice dónde se originó, ni nos dice tampoco a dónde se va a acabar o cuándo se va a acabar. ¿Te das cuenta? No todos los textos nos hablan, nos dicen, no, perdón, no, un texto no nos dice todo acerca del pecado o de un tema. Ajá. Solamente cada texto nos va a decir, nos va a hablar de una parte muy específica de un tema. Nos va a dar una porción, una parte solamente. Quiero tomar como ejemplo Juan 3:16. ¿Te sabes Juan 3:16? Vamos a recitarlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, si te lo sabes. Si no te lo sabes, bueno, pues hay que darle una buena repasada porque es un texto básico que hay que saberse. Bien, ¿de qué está hablando Juan 3:16? Bueno, yo creo que hay dos grandes temas de los que está hablando Juan 3:16. ¿Cuáles pensarías que son tú esos dos temas? Bien, uno de ellos es la salvación, pero hay otro tema muy grande. Muy bien, ese otro tema grande es el amor, ¿ok? Entonces, Juan 3:16 nos habla del amor de Dios porque dice, porque de tal manera tan maravillosa, tan asombrosa, tan increíble, tan misericordiosa, de esa manera tan increíble, nos amó Dios. Ajá. De hecho, si retomamos parte del módulo anterior, bueno, pues lo que haríamos sería estudiar la palabra amor, ¿verdad? La palabra que aparece ahí como amor, querríamos profundizar y saber qué significa esa palabra, qué palabra se tradujo amor. Pero si hablamos del tema, entonces entendemos que este texto, pues definitivamente nos habla del amor. Pero yo te pregunto algo, ¿nos dice todo acerca del amor? No, ¿verdad? Sí nos habla del amor, pero no podemos andarlo aplicando en todas las situaciones que tienen que ver con el amor, porque este texto no nos habla, no nos dice todo acerca del amor. Por ejemplo, no nos habla del amor de los padres, ¿verdad? No nos habla de qué otro amor, del amor del esposo, de la esposa. No nos habla del amor de los hijos, no nos habla del amor entre hermanos, ¿verdad que no? No nos habla de todo eso. Nos habla de algo muy específico respecto al amor. Nos habla del amor de quién? De Dios, ¿verdad? Este texto habla del amor de Dios. Entonces veamos cómo de algo más ancho, ajá, como podríamos pensar, ok, Juan 3:16 habla del amor, pero vamos a empezar a reducirlo, a hacerlo más angosto y más específico. Entonces, sí, Juan 3:16 habla del amor. ¿De qué amor? Del amor de Dios. ¿Sí? Muy bien. Pero todavía es más específico. Del amor de Dios, ¿para quién? Para el hombre. Porque también está la creación, ¿verdad? También están los ángeles. Pero no, aquí nos habla del amor de Dios para el hombre. Pero hay algo, todavía algo más específico. El amor de Dios para el hombre para salvación. ¿Te das cuenta qué específico es el texto? Es decir, sí nos habla de un tema, nos habla del amor, pero no toca todas las partes del amor, toca partes muy específicas del tema. Nos habla del amor, el amor de Dios para el hombre, para salvación. Y ve cómo al final nos queda
un tema muy definido sobre el cual girará nuestra predicación. Porque una de las cosas en las que fallamos más los predicadores, no sé si en este tiempo o siempre ha sido así, pero una de las cosas en las que fallamos más es que muchas veces comenzamos con un tema y en algún momento nos desviamos de ese tema. Tal vez usamos un ejemplo, tal vez usamos un versículo para ilustrar algo, pero íbamos caminando en este tema y nos enganchamos a otro versículo y de repente ese otro versículo tiene un tema diferente y ¡pum! Nos vamos. Y entonces, ¿qué sucede? Que la gente a veces se pierde en la predicación y la gente no entiende muy bien por qué estaba yo hablando del amor y luego en este otro momento estoy hablando de los padres y la gente voltea y dice, ya no entendí de qué están hablando. Bueno, esto se debe a que a veces no caminamos en un tema específico. Ajá. Imagínense que nosotros tomamos Juan 3:16, hablamos del amor de Dios y luego empezamos a saltar a otros versículos que hablan del amor a los hijos o que hablan del amor entre esposo y esposa. Ajá. Hay cosas que pueden ser comparables, pero hay cosas que no. ¿Por qué? Porque este texto está hablando del amor de Dios para el hombre para salvación. ¿Ok? Entonces, veamos cómo cuando nosotros tenemos algo específico, a la hora que vamos a exponer este tema, podemos tener información muy clara y muy específica que se encuentra en el texto, pero respecto a un tema en especial, a un ángulo o a una parte específica de un tema. ¿Ok? Entonces, espero haber sido claro en varias cosas. Primero, necesitamos conocer el tema que está contenido en el texto. Es vital para que podamos comprender y hacer una interpretación correcta del texto. De otra manera, no lo vamos a lograr. No vamos a hacer una interpretación correcta del texto. ¿Ok? Necesitamos entender que cada texto nos habla de un tema, pero nos habla de una parte específica de un tema. No toca todas las partes del tema, nos habla de una parte muy específica de un tema. Y es eso precisamente lo que nosotros vamos a aprender en este módulo, a localizar, a identificar cuál es el tema del que nos está hablando. ¿Cómo vamos a identificar el tema? Bueno, partiremos de las ideas que están contenidas en el texto. No me voy a meter ahí porque esto es tema de la siguiente clase, pero nos vemos la siguiente semana con la siguiente entrega en donde platicaremos acerca de las ideas y por lo pronto más adelante voy a dejarles algunas cosas para que lean y muy importante la evaluación de esta clase. Recuerda que conmigo cada clase va a tener una evaluación y eso es algo muy importante que tú debes saber. Cada clase va a tener una evaluación pequeña, no va a ser el examen, simplemente es una evaluación pequeña que me sirve a mí para saber que tú viste la clase y que te sirve a ti para saber cuánto aprendizaje o cuánto lograste aprender acerca de esta clase. ¿Ok? Entonces, esta clase, que fue una clase de introducción, también va a tener su evaluación. ¿Ok? No te preocupes porque no pudimos estar en contacto durante la clase. Yo sé que se extraña el contacto, pero puedes estar conmigo a través de WhatsApp o de los medios que tengamos disponibles. Me puedes llamar por teléfono y las dudas que tengas, yo con mucho gusto, a la brevedad, procuraré contestarlas. ¿Ok? No te preocupes, no te vas a quedar con dudas de nada. Si es necesario, agendamos una reunión para que podamos platicar personalmente y resolver dudas. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Deseo que tengas una semana bendecida y nos vemos la próxima semana, el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. Ya estará lista la siguiente clase. Dios te bendiga.